Listo, perfecto, ok, excelente, muy bien. Listo, entonces, lo que les acaba de decir, entonces el tema que corresponde a la segunda actividad de ese tercer periodo es el tema de boceto, croquis y plano, ¿sí? El boceto, croquis y plano, pues son dos términos o definiciones muy importantes que se deben de ser tenidas en cuenta para la preparación o elaboración de dibujos técnicos. Entonces les decía en la clase pasada que en la jerga común, ¿sí? A veces es de sentido común hacer referencia a boceto y croquis como si fueran términos similares o referirnos a ellos indistintamente. Entonces, y es muy común hacerlo porque las diferencias entre boceto y croquis no son muy marcadas. Entonces, el objetivo en esta sesión es que nosotros tengamos muy claro la diferencia entre boceto y croquis y rápidamente entremos al tema de planos, que es lo que a nosotros nos interesa. Boceto y croquis son terminologías que son muy importantes conocerlas para el tema de dibujo técnico, porque todo dibujo técnico o todo dibujo detallado y todo dibujo profesional debe pasar primero por estas etapas, por el boceto, luego por el croquis, para finalmente convertirse en un dibujo más especializado como son planos, en el que incluso utilizamos herramientas más sofisticadas, ¿sí? Luego vamos a ver qué aplicaciones y qué herramientas podemos utilizar para hacer nuestros planos profesionales. Y si nos alcanza el tiempo, ya sea en este periodo o después, podemos hacer un plano de una institución, ¿sí? De la institución nuestra o de una casa, como está allí en una de las actividades, pero de manera más sofisticada. Entonces, como les explicaba en la clase pasada, el boceto es un dibujo que se realiza a mano alzada. Entonces, hay algo que de pronto corrijo de lo que había explicado la semana pasada. Tanto el boceto como el croquis son dibujos que se realizan a mano alzada, solo que uno es más detallado que el otro. Entonces, para el boceto, que también puede recibir el nombre de esbozo o de borrador, lo que hace, para poder hacer un boceto, lo primero que nosotros se nos presenta es una idea, ¿sí? ¿Qué necesito yo para crear un boceto? Tener una idea. Ni siquiera tener el artefacto tecnológico o el objeto que yo quiero representar a la vista, solamente basta con yo imaginármelo y poder empezar a hacer el dibujo. Entonces coloco aquí este bombillito que hace como alusión a lo que es una idea. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta para empezar a hacer el diseño del boceto es una idea. Y luego de que tengo esa idea, pues entonces ahí sí empiezo a desarrollarlo. Entonces aquí coloco en esta diapositiva unos ejemplos de dibujos a mano alzada. Entonces mire que aquí en el lado izquierdo, la imagen del medio, una persona está utilizando un lápiz y está haciendo un dibujo y está intentando hacerlo como en tres dimensiones, ¿cierto? Como en perspectiva. Y él está haciendo, allí en el dibujo se observa que es más o menos el dibujo de un árbol, ¿cierto? De un edificio y en la parte derecha hay un segundo edificio. Y en el lado derecho también es un dibujo a mano alzada, también están haciendo un boceto en el que se está representando una casa, ¿sí? Gracias a este tipo de representación, que es poco detallada, podemos dar a conocer qué es lo que nosotros queremos en el diseño, ¿sí? Entonces, es hacer una representación en el espacio y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que estas representaciones se hacen en 2D y en 3D, en dos dimensiones y tres dimensiones. ¿Cuántas veces realizo un boceto? Lo más normal, como esta imagen aquí representa, lo más normal es que yo pase por muchos intentos para poder llegar al boceto que es. Entonces el usuario o el cliente me pide representar mi idea, la idea de lo que yo quiero construir o la idea que el cliente quiere construir y para esa idea, pues una persona como nosotros empieza a hacer un boceto, ¿sí? Un boceto, un dibujo a mano alzada con uno de los instrumentos que tengamos a la mano en un papel, puede ser, y posiblemente pasemos por muchos intentos. Entonces, mire que el boceto es un concepto que es conocido tanto en artística como por ejemplo en la pintura, que ha sido usado por grandes artistas, por ejemplo Leonardo da Vinci
es un personaje que utilizaba mucho el boceto, ¿sí? Utilizaba mucho esta técnica para hacer sus planos, su representación. Entonces, lo primero que él hacía era un boceto, y lo más normal es que muchos de esos bocetos que nosotros proponemos o hacemos son rechazados, ¿sí? Porque eso es un proceso de uno ir perfeccionando o ir acercándose a la idea, ¿sí? Que finalmente sea la que satisfaga a las expectativas del cliente. Y para que tengamos una idea de qué es una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, entonces les presento aquí eh, a qué hacemos referencia. Entonces, cuando hablamos de una dimensión, simplemente hacemos alusión cuando dibujamos una recta, ¿sí? O solamente digamos, solamente un lado, ¿sí? Del objeto. Entonces, por ejemplo, una regla, si yo quisiera representarlo con un boceto, sería simplemente una línea, ¿cierto? Un lápiz, digamos que yo no quiero tener en cuenta, si quisiera representarlo en una dimensión, solamente lo representaría con una línea. Pero, pero en realidad cualquier objeto que nosotros podamos observar en nuestra realidad está en tres dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, dos dimensiones. En dos dimensiones yo necesito solamente dos ejes para poder representarlos. Normalmente el eje X y el eje Y. Aunque acá está el eje Z y el eje Y. Lo importante es que para nosotros poder representar en dos dimensiones, simplemente necesitamos dos ejes. Entonces, recuerden en matemática que normalmente en matemática trabajamos solamente con dos variables, ¿cierto? Con X y con Y. Y normalmente nos presentan un plano cartesiano. El plano cartesiano tiene dos ejes, ¿sí? El eje vertical, que normalmente es Y el eje horizontal, que es X. Les reitero, aquí están cambiados los ejes. Aquí el eje vertical es Z y el eje horizontal es Y. Pero lo que quiero darles a entender es que para nosotros hacer dibujos en 2D siempre necesitamos dos ejes. Entonces, ¿cuál es? El ancho y el largo, o el ancho y el alto, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, el ancho y el largo, o el ancho y el alto. El caso es que son dos dimensiones, y para nosotros poder hacer dibujo en tres dimensiones necesitamos tres ejes, ¿sí? Ya no solamente el eje cartesiano que conocemos, X y Y, sino X, Y y Z, ¿sí? Entonces, el ancho, ¿sí? El ancho, que lo mido con el eje X, ¿cierto? El largo, que lo mido con el eje y el alto con el eje Z. Entonces voy a colocar aquí un puntero. Vamos a colocar un puntero. Entonces, en una dimensión solamente necesito un eje, ¿cierto? En este caso sería el eje X. Para 2D solamente necesitaría dos ejes, el eje Y y el eje X. Y para el caso de un dibujo en 3D necesitarías el eje Y, el eje X y el eje Z, es decir, tres ejes. Entonces, reitero, aquí los ejes están cambiados, obviamente no nos interesa el orden de los ejes, en este caso simplemente lo que queremos hacer alusión es que para hacer dibujos en diferentes dimensiones necesitamos un cierto número de ejes. Y entonces acá nos dicen el Y es el largo, es decir, que aquí este objeto lo estamos midiendo con este eje para el largo, y el eje Z para el alto, y el eje X para el ancho. ¿Listo? Entonces, eso es como para que tengamos claro a qué nos referimos cuando decimos que dibujamos un objeto en dos o tres dimensiones. Entonces, si ustedes se fijan en los objetos que nosotros podemos percibir en la naturaleza a nuestro alrededor, todos los objetos están en tres dimensiones, ¿cierto? En tres dimensiones. De pronto, una hoja de papel, ¿en qué dimensiones podría estar? Para ustedes, en una hoja de papel, ¿en qué dimensiones podría estar? Para mí, una hoja de papel podría estar en dos dimensiones, ¿cierto? A simple vista, una hoja de papel parece que estuviera en dos dimensiones, ¿cierto? Simplemente tiene eh, un largo, ¿cierto? Un largo y un ancho. Pero si yo me fijara de pronto con un instrumento, con una lupa, ¿cierto? O con un microscopio y comienzo a observar la hoja, me doy cuenta que esa hoja tiene un grosor, ¿cierto? Un grosor. Si yo mirara eso con un microscopio, con una lupa bien potente, podría ver que esa hoja de papel incluso tiene un grosor. Ese grosor sería la altura, ¿sí? La altura, es decir, el eje Z, es decir, que cualquier objeto que yo perciba en la naturaleza
tiene 3 dimensiones. Entonces, recuerden muy bien eso, cualquier objeto que tenemos nosotros en la naturaleza está en 3 dimensiones, que todo tiene 3 ejes, ¿sí? Hasta el grano más minúsculo de polvo, si usted lo observa con un microscopio, tiene un ancho, tiene un largo y tiene una altura. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Todos los objetos de nuestra naturaleza están en 3 dimensiones. Y 2 dimensiones, obviamente, pues son representaciones que nosotros hacemos, eh, pero es un modelo, ¿sí? Es una representación matemática que hacemos de 2 dimensiones, pero en realidad nuestros objetos, lo que nosotros conocemos en la realidad, está en 3 dimensiones. Entonces, eso es como para que lo tengan allí en cuenta, ¿sí? En cuenta. Y aceptemos aquí a este estudiante. Y entonces aquí continuamos. Esperemos que nos cargue aquí la presentación. Listo. Entonces, algo de terminología. El boceto también se conoce como esbozo, bosquejo, borrador o una pintura, ¿sí? Una pintura así sencilla, podemos llamarla también boceto. Pero principalmente esos primeros 3 términos también podemos conocerlo como esbozo, bosquejo y borrador. Y este nombre proviene del italiano, ¿sí? El origen de esa palabra es italiana y pues hay sinónimos como esbozo, bosquejo y borrador. Y una característica del boceto es que los contornos, los detalles no están definidos, sino que se insinúan, ¿sí? No están definidos. Luego vamos a ver que lo que no tienen es acotación. Profe, una pregunta, profe, yo llegué muy tarde. 10 minuticos nomás, solo 10 Ah, minutos. Listo. ya, bueno. Deshabilitamos el micrófono para que no interrumpamos. Estamos grabando la sesión, entonces no vayan a activar la cámara, tengan allí la cámara desactivada. ¿Listo? Listo, entonces eso por el lado del boceto. El croquis el croquis, como decíamos anteriormente, es un dibujo más detallado que el boceto. Esa es la gran diferencia entre el boceto y el croquis. El croquis es más detallado que el croquis es más detallado que el boceto. Y el croquis tiene 3 elementos principales que lo caracterizan. Uno es el dibujo a mano alzada, ¿cierto? Igual que el boceto también es un dibujo a mano alzada, aunque yo me puedo apoyar de un instrumento, como les decía anteriormente, como para que las líneas sean más definidas y más rectas. Las medidas o acotaciones es otro elemento importante del croquis, y las proporciones respecto al tamaño real del mismo. Entonces, mire que aquí les coloco esta imagen en donde nos explica qué son las acotaciones. Entonces, mire que cada vez que yo necesito, por ejemplo, indicar las medidas de una dimensión, entonces simplemente yo coloco estas líneas verticales y coloco estas flechas que me indican el ancho, ¿sí? El ancho o la medida de esa dimensión y coloco un valor 23. Esto es una acotación. Entonces, cada vez que yo hago esas líneas verticales, coloco una flecha que yo lo uso, es muy común utilizarlo de forma empírica. Muchas veces hemos hecho acotaciones y ni siquiera sabemos que lo que estamos haciendo son acotaciones. Entonces, estas flechas que están aquí son lo que se denominan acotaciones. Entonces, luego vamos a mirar cómo se hace en un objeto de pronto más real, ¿sí? Menos abstracto como este. Y las proporciones respecto al tamaño real, ¿qué son las proporciones? Pues simplemente tratar de aproximarnos a las dimensiones reales que tiene el objeto, ¿sí? Y que de pronto una parte del objeto no vaya a quedar más amplia, ¿cierto? O más grande que otra parte del objeto, de acuerdo a lo que nosotros podemos percibir. Entonces, las características del croquis son estas. Es un dibujo a mano alzada, ¿sí? Está acotado, entonces mira que aquí coloco una flechita para explicarles qué es la acotación. La acotación son estas medidas que colocamos aquí en los bordes o en cada una de las partes o dimensiones del objeto. No emplea escalas. Una diferencia entre el croquis y el plano es que el plano emplea escalas, el croquis no emplea escalas, aunque es más detallado y tiene ya medidas, no emplea escalas. Y el bosquejo es preliminar de un dibujo técnico más detallado, es decir, que el bosquejo
que cuando lo primero que yo hago es tener una idea para poder construir un boceto. Luego que tengo esa idea concreta, ¿cierto? O me he aproximado bastante a la idea de ese cliente, ese usuario o las expectativas de ese usuario, entonces ya puedo empezar a ponerle medidas, ajustarlo, a ponerlo más fino. Y luego cuando ya tengo este croquis con esta acotación, entonces estoy preparado para llevar ese croquis eh, como modelo para un dibujo técnico. Entonces, ¿qué es el dibujo técnico? Básicamente un plano podría ser un dibujo técnico, porque un plano es un dibujo que se hace después de que hay un croquis. Listo, entonces lo mismo, las características es un dibujo a mano alzada, esa es la esencia del croquis, tanto el boceto como el croquis, la esencia es que son dibujos a mano alzada, generalmente se realizan in situ, es decir, en el momento, en el sitio donde está el objeto, ya no se hace como el boceto, que usted simplemente tiene una idea de un boceto y no necesita estar al frente del objeto, sino que usted se imagina, por ejemplo, usted necesita hacer un boceto de un control de Play, por ejemplo, o del control de un Xbox. Entonces se imagina el control y empieza a dibujarlo. En el croquis debe estar en el sitio, observar el objeto y tratar de replicarlo tal como es. Es decir, usted tendría que estar al frente de ese objeto para poder empezar a dibujarlo. Es más detallado que el boceto, ¿sí? La diferencia entre el boceto y el croquis, y se debe escoger un buen ángulo. Entonces, siempre cuando yo voy a hacer un croquis, tengo que tratar de ubicarme en un ángulo que me permita construir ese dibujo con cierta perspectiva que me indique o que me resalte las tres dimensiones. Recuerden que todos los objetos que nosotros tenemos en la naturaleza están en tres dimensiones. Todos tienen un ancho, un largo y un alto, ¿sí? Que en algunos casos sería el grosor de los objetos. Y las medidas o acotaciones ya les explicaba entonces que, como está en la presentación que yo les pasé, la actividad número 2, eh, tenemos una silla, ¿sí? Esta silla sabemos que es un croquis porque, además de ser un dibujo a mano alzada, igual que el boceto, ¿cierto? Es más fino, ¿cierto? Es más semejante a la realidad, no es tan curvo como, como lo anteriormente les mostraba en el boceto, las líneas están más definidas, más exactas, y además principalmente tiene acotaciones, es decir, tiene las medidas aproximadas de las dimensiones del objeto, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos eso claro, ¿listo? Es, entonces, medidas o acotaciones determinan las dimensiones, como lo que les decía, las cuales deben de ser aproximadas a la realidad, eso es muy importante. Yo coloco, por ejemplo, en el croquis que esto mide 50 centímetros, pero si yo midiera con una regla, aquí no mediría 50 centímetros, simplemente estoy indicando que el objeto en la realidad mide 50 centímetros, aunque en mi hoja de papel puede medir otro valor diferente y no guardo una proporción exacta, sino una proporción aproximada. Es decir, por ejemplo, el ancho del asiento es más o menos más pequeño que el alto del asiento, ¿sí? Es más o menos, es menor al alto del asiento. Entonces simplemente es mantener esas relaciones, pero a simple vista. Y la descripción gráfica de las medidas de cada uno de los lados mediante la colocación de cotas, que es lo que ya les expliqué. Entonces, los tres elementos, proporción. El tercer elemento del croquis es la proporción del objeto. Es imposible hacer uso de las escalas en este tipo de representaciones, dado que las medidas no son exactas. Como las medidas no son exactas, entonces no puedo hacer uso de las escalas del dibujo. Y para que sea una buena representación de la realidad, hay que tener al menos de forma aproximada la relación de las proporciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo un objeto de la vida real, por ejemplo, un asiento, yo siempre voy a ver que el asiento es, la medida de la altura del asiento es más grande que la medida del ancho del asiento, ¿cierto? Normalmente uno no ve asientos unipersonales en donde la altura sea más bajito, la altura sea menor al ancho de la silla, ¿sí? Son cosas que son como muy lógicas y que yo debo mantener esa, al menos esa proporción lógica. Listo, entonces eso por el tema de boceto y croquis, espero que ya a este punto haya quedado muy clara la diferencia entre un boceto y un croquis, de modo que cuando yo les diga, muchachos, créanme en el boceto de esa silla que está ahí al frente, entonces ustedes sepan hacer un boceto. Y cuando yo le digo, además de ese boceto que está bien creado,
empiecen a hacer un croquis. Entonces ustedes puedan hacer el croquis de ese objeto. Y que no les pase lo que me pasaba antes con los estudiantes del año pasado, que yo les pedía, por ejemplo, un boceto y me hacían un croquis, les pedía un croquis, me hacían un boceto, y les pedía un plano y me hacían un boceto, o les pedía un plano y me hacían un croquis, ¿sí? Entonces estaban confundidos y me revolvían las cosas. Entonces en un examen, cuando yo les decía, muchachos, vamos a hacer el plano de tal objeto, entonces yo les daba las dimensiones del objeto y les pedía el cambio de escala, y cuando iba a revisar las actividades, pues resulta que me habían hecho solamente un boceto o un croquis. Entonces, eso es incorrecto, pero con la explicación que yo les he dado en las últimas dos clases, la clase pasada y esta, pues ustedes ya deben de tener muy claro eh, el concepto, la diferencia entre esos dos términos. Y entonces en este momento nos entraremos al tema de planos, ¿sí? El tema de planos. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, comentario, observación, entonces lo colocan allí por el chat. Y ahora, al finalizar esta sesión virtual, entonces yo copio todos los comentarios, todas esas preguntas, las guardo en mi repositorio y pues luego entonces estaré retroalimentando. Entonces, otro tema muy importante para poder empezar a entender el tema de planos es la conversión de unidades. Recuerden que la clase pasada yo les decía que nosotros normalmente las medidas de los planos las representamos en centímetros, ¿sí? En centímetros. Claro que normalmente nosotros podemos hacer planos en nuestras tareas académicas en una hoja tamaño oficio, entonces normalmente nosotros utilizamos el centímetro, ¿sí? Como la unidad, digamos, básica, ¿sí? Aunque la unidad básica del sistema inglés es el metro, nosotros para el tema de plano vamos a utilizar los centímetros. Entonces, esas son las unidades de longitud, ¿cierto? El metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, las unidades superiores, ¿cuáles son? Las unidades superiores al metro son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y las subunidades de nuestro sistema de longitud inglés son, las unidades inferiores son las que son menores al metro, son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, muy importante que tengan eso. Si ustedes pueden, si tienen allí en que anotar, coloquen esa tablita allí o ese conjunto pues de unidades para que tengan pues referencia. Entonces, si hay 3 unidades por encima del metro y 3 unidades por debajo del metro. Entonces, repito, las unidades superiores al metro son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y las unidades inferiores, es decir, más pequeñas al metro, son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y las abreviaciones son como están aquí. Entonces, para el decímetro la abreviación es DM, para el centímetro es CM, para el milímetro es MM. Y para el decámetro es DAM, para el hectómetro es HM y para el kilómetro es KM. Entonces, ¿por qué es importante aprender a hacer conversión de unidades? Porque normalmente en algún problema que yo les entregue luego, un problema de la vida real, normalmente se entregan las dimensiones en metros, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes necesitan hacer el plano de una vía, ¿sí? O, por ejemplo, de un barrio, ¿sí? Necesitan hacer un plano de una finca. Normalmente esas medidas pueden estar entre metros y kilómetros, ¿sí? Le pueden decir, por ejemplo, esa vía son 5 kilómetros, ¿sí? 5 kilómetros. Necesito que me cambie la escala y me represente esa vía de 5 kilómetros en una hoja de papel. Entonces, ustedes tienen que saber convertir de kilómetros a centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Primero, tener muy en claro esta tablita la necesito que la anoten allí en sus apuntes, en su cuaderno, o le tomen un pantallazo a esta imagen. Yo voy a hacerlo en este mismo momento. Le voy a tomar un pantallazo a esa imagen y se las voy a compartir por aquí por el grupo de noveno, ¿sí? Por el grupo de noveno voy a compartírselas para que la tengamos allí como referencia.
y ustedes van a apuntar en sus cuadernos, allí en el blog que tengan allí para tomar apuntes, o en su anotador, o en su hoja de blog, van a anotar esa tablita. ¿Sí? Entonces recuerden, estas son las unidades de longitud, es decir, las que nos permiten medir distancias. Entonces tenemos como la unidad principal es el metro, las superiores son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, son las unidades superiores. Estas tres que están en verde y las que están en rojo son las unidades más pequeñas al metro, es decir, subunidades, y son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, si yo, en el sistema inglés, el metro, entonces cuando hablemos de metro, entonces simplemente nos referimos a uno, ¿sí? Un metro, esa es la unidad de nosotros, el uno, y hace referencia a un metro. Entonces, si yo quisiera convertir de una unidad más grande a una unidad más pequeña, por ejemplo, yo tengo 1 kilómetro y necesito convertir a hectómetros. ¿Qué tendría que hacer? Como me lo indica esta imagen, tendría que multiplicar por 10, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Tengo 1 kilómetro, ¿cómo sé cuántos hectómetros son? Multiplico por 10. Entonces, hagamos aquí un ejemplo rápidamente. Coloquemos aquí ejemplos de conversión de unidades. Entonces, tengo 1 kilómetro y necesito convertirlo a hectómetros. Entonces, revisemos de nuevo la diapositiva. Aquí la diapositiva nos indica que si tengo 1 kilómetro y necesito pasarlo a una unidad más pequeña como el hectómetro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10. Entonces, simplemente lo que yo hago es que 1 kilómetro lo multiplico por 10, ¿sí? Esto me daría ¿cuánto? 1 kilómetro multiplicado por 10, ¿cuánto me daría? Me daría 10 hectómetros, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo hago la conversión. Entonces, 1 kilómetro lo convierto a hectómetro, simplemente lo multiplico por 10. Es decir, que 1 kilómetro, ¿a cuánto equivale realmente? 1 kilómetro, en realidad son 10 metros. Un hectómetro, en realidad sería 10 hectómetros, ¿listo? Listo, entonces esa sería, sí, muy bien, esa sería entonces la respuesta. Si tuviera, por ejemplo, 1 kilómetro y necesito convertir, tengo 1 kilómetro y necesito convertirlo a un decámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, hagamos aquí el ejercicio, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo 1. Entonces, tengo 1 kilómetro y quiero convertirlo a a un decámetro, ¿sí? Un DAM, ¿sí? Decámetro. Entonces, ¿qué me indica aquí qué me indica el gráfico? Que para hectómetro necesito multiplicarlo por 10 y para decámetro por otros 10. Es decir, quiero multiplicarlo. Entonces, necesito multiplicar 1 por 10 y luego por 10. ¿Cuánto me da eso? Entonces, 1 por 10, 10 por 10 son 100. Entonces, me daría 100 decámetros. Y si yo quisiera convertir de kilómetros a metros, tendría que multiplicarlo por 10, luego por 10 y luego por otros 10. Entonces, ¿cuánto me daría? Alguien que me diga, un kilómetro, ¿cuántos metros me daría entonces? 1000. 1000, muy bien. ¿Quién me respondió? Juan David, ¿no? Juan David. Listo, Juan David. Sencillísimo, ¿cierto, Juan David? Sencillo. Entonces, si necesito convertir 1 kilómetro a metros, entonces lo que tendría que hacer es sencillo.
Aquí el gráfico me dice que si yo tengo 1 kilómetro y necesito convertirlo a metros, primero multiplico por 10, luego por 10 y luego por 10, es decir, 3 veces multiplico por 10. Entonces lo que tendría que hacer es 1 por 10 y por 10. 10, 1 por 10 son 10, por 10 son 100 y 100 por 10 es igual a 1000. Es decir, que 1 kilómetro me da 1000 metros. De esa manera yo convierto unidades más grandes, a unidades grandes a unidades más pequeñas, lo convierto de esa manera como multiplicación. Entonces, pregunta para ustedes, si yo tengo 1 metro y quisiera convertir a centímetros, ¿qué tendría que hacer? Hicimos el ejemplo de kilómetros a metro, entonces multiplicamos por 10, luego por 10 y luego por 10. Si yo tuviera 1 metro y quisiera convertirlo a centímetros, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me responde? Entonces coloquemos aquí otro ejemplo. Sí, ¿quién me va a responder? Alguien que se anime a responder. Entonces coloquemos aquí otro ejemplo. Ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces otros ejemplos. Entonces tengo 1 metro, y necesito pasarlo a centímetros. ¿Qué tendría que hacer? Entonces aquí el gráfico me dice que si yo tengo 1 metro y necesito cambiarlo a centímetros, tendría que multiplicar por 10 y luego por 10. ¿Quién me respondió? Girley, ¿cuánto da 1 metro? 1 metro centímetros, ¿cuánto daría? ¿Daría 1000? Daría 100. Daría 100, ¿por qué? Y entonces ya le explico. Pues, no daría 1000 porque simplemente multiplico. Entonces, si tengo 1 metro, multiplico por 10, ¿cierto? 1 por 10, 10. Por 10, 100, es decir, 100. Listo. Entonces, muy bien, Gilei. Entonces me daría. Entonces, 1 metro pasado a centímetros me daría 1 por 10 igual 100 centímetros. Y ahora, Girley, usted que está allí sintonizada, si yo quisiera convertir 1 metro a milímetros, ¿cuánto me daría? Si tuviera 1 metro y necesito pasarlo a milímetros, ¿cuánto me daría? No, por 10, 10. 10 Sí, por 10, 100 y 100 por 10, 1000. muy bien, Girley, excelente. Listo, ya Girley y Juan David la cogieron, ¿cierto? La cogieron, sencillo. Si yo tengo 1 metro y necesito convertirlo a milímetros, de acuerdo a mi tablita, ¿cierto? De acuerdo a este gráfico, tendría, si yo tengo 1 metro, me tocaría multiplicarlo por 10, luego por 10 y luego por 10, es decir, 3 veces lo multiplico por 10, ¿cierto? Entonces tendría que hacer 1 por 10 y por 10, y esto me daría 1000 milímetros. Sencillísimo, ¿cierto? Entonces esa sería como la forma más sencilla de hacer esas conversiones. De todos modos, esto es como para ayudarnos al principio tenemos en cuenta esta tablita, pero luego cuando ya nos aprendemos estas unidades, pues eso lo hacemos en la mente, ¿cierto? De forma memorística. Listo, entonces eso es para el caso de uno convertir de una unidad mayor a una unidad menor. Ahora, último ejemplo, para convertir, para hacer el proceso contrario, digamos que yo tengo centímetros y necesito convertirlo a metros. Ya no haría la multiplicación, sino que haría la división, ¿sí? División. Entonces voy a colocarles un ejemplo aquí sencillo. Tengo, por ejemplo, 1000 centímetros. Vamos a colocar un ejemplo sencillísimo. Tengo 1000 centímetros y necesito pasarlos a metros. Ahorita es el proceso contrario.
alguien que me se anticipe a mí y me diga cuál es la respuesta. Entonces tengo 1000 centímetros y necesito pasarlo a metros. Ya no multiplicaría, sino que haría la división. Entonces divido por 10, ¿cierto? Divido por 10 y luego divido por otros 10, ¿sí? Entonces miremos a ver si alguien ya nos respondió. No nos han respondido por acá. Entonces listo. Entonces ya tendría que hacer la división. Entonces muchachos, cuando algo que les voy a explicar aquí fácilmente, resulta que cuando yo hago una división, 10 metros, por aquí nos respondieron. Bueno, el usuario es el mono, pero entonces, ¿cuál es el nombre? Que no veo por acá, miremos aquí el nombre rápidamente. Aparece como el mono. ¿Ella colocó su nombre por aquí? Bueno, no tengo por acá el nombre rápidamente. Bueno, entonces sigamos. Listo, muy bien, sí, son 10. Sí, muy bien. Lo hizo rápidamente, es decir, él ya cogió el tema de una manera muy rápida. Listo, entonces, si tengo 1000 centímetros y necesito pasarlo a metros, entonces resulta que yo ya lo que tengo que hacer es dividir por 10 y luego por 10. ¿Cómo hago esa división? Simplemente corro la posición. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces sería 1000 centímetros eh, dividido, coloquemos aquí el símbolo de dividido 10, ¿cierto? Y dividido luego por otros 10, ¿sí? Pero entonces para que no nos enredemos nosotros de esa manera, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente corremos la posición del 0, la coma, digamos que aquí hay un punto, corremos la posición de la coma, cada vez que lo multiplicamos por 10, corremos la posición hacia la izquierda, ¿cierto? Aquí es pues, dividir por 10, pero como son 2 veces que dimos por 10, corro la posición de la coma 2 veces a la izquierda, ¿cierto? Y esto me daría 10, ¿sí? Me daría 10 metros, que es lo mismo que decir, 10 dividido, 1000 dividido 10 y luego 1000 dividido 10. 1000 dividido 10 da 100 y 100 dividido 10 da 10, ¿sí? Entonces la respuesta sería 10 metros. Muy bien, muy bien. Entonces miremos aquí Santiago González, muy bien, Santiago González. Sí, Santiago González también la cogió muy rápido. Entonces simplemente lo que les decía, muchachos, si yo necesito cambiar de centímetros a metros, simplemente me fijo acá cuántas divisiones tengo que hacer. Entonces, mire, hago una división por 10 y otra división por 10. Entonces, simplemente corro 2 posiciones a la izquierda. Entonces, tengo 1000, corro la coma una vez, 2 veces a la izquierda, ¿sí? Y pongo el punto allí y ya sé que la respuesta es 10, ¿sí? De esa manera, pues, es muy sencillo hacer ese tipo de operaciones. De todos modos, la próxima clase vamos a hacer una forma alternativa, ¿sí? De calcular y de pronto más sencilla y de sentido común para calcular hacer estas conversiones, principalmente para los cambios de los cambios de unidades pequeñas a unidades grandes. Mire que de unidades grandes a unidades pequeñas es fácil porque es multiplicación, ¿cierto? Es decir, que los números que me dan como resultado son normalmente más grandes. Por ejemplo, 1 kilómetro a metros da 1000 metros. El número en ceros es mayor, ¿cierto? Pero entonces el problema es cuando tengo una unidad pequeña y necesito convertirlo en una unidad más grande. El número me va a dar muy pequeño, ¿sí? En decimales. Entonces, ese es el tema hasta hoy, hasta ahí llegamos hoy. Y con ese tema, pues nosotros vamos a quedar listos, ¿sí? De todos modos, yo la próxima clase voy a colocar más ejemplos. Y con ese tema quedamos listos para poder abordar la temática de cambios de escala. Entonces, si nosotros sabemos hacer conversiones de unidades, entonces usted no tiene un problema para convertir a centímetros cualquier unidad que les den. Si le dan kilómetros, ya saben convertirla a centímetros. Le dan metros, ya saben convertirla a centímetros. Si les dan milímetros, ya saben cómo convertirla a centímetros. De todos modos, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios sobre conversión, unos 2, 3 ejercicios más, y nos concentramos en los cambios de escala, ¿sí?
cómo hacemos las medidas para los planos y cómo cambiamos las escalas. Ya les decía que hay dos tipos de escala: de reducción, cuando necesito disminuir el tamaño de un objeto más grande, o de ampliación, cuando tengo un objeto muy pequeñito, muy diminuto y necesito representarlo de una manera más grande. Listo, entonces ese es el tema que nos correspondió hoy, que es un boceto, que es un croquis, y nos adentramos al tema de los planos. Para eso abordamos la temática de conversiones de unidades de longitud. ¿Listo?